Vamos a empezar esta segunda clase sincrónica para este curso de investigación educativa, bueno, que venimos desarrollando en esta oportunidad. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar lo que ustedes tienen en el campus como la clase 2, que refiere a la unidad 2, que está focalizada en lo que es el trabajo docente como objeto de estudio. Recuerden que estamos en un curso en el que es investigación educativa y trabajo docente, en tanto nosotros estamos proponiendo el trabajo investigativo a partir de esta categoría que es central para nosotros. En esta clase, la idea es que ustedes se apropien de elementos para hacer procesos de problematización sobre las distintas dimensiones que componen lo que nosotros llamamos trabajo docente. Así que en el día de hoy vamos a tener unos primeros minutos para unas explicaciones más que conceptuales de lo que contiene la clase y después ya pasar la palabra. Hoy nos acompañan, bueno, está todo el equipo de tutores, de tutoras, y además el equipo del Instituto Marina Vilte, acá con quienes vamos a trabajar hoy. Está, bueno, Adriana Puigros, Liliana Pascual, María Valmedina. Bueno, Luz Albergucci también forma parte del equipo, Andrea Núñez, Gabriel Martínez, pero ellos hoy no están en el Zoom por distintas actividades que se superponen. Pero bueno, está parte de este equipo con quien vamos hoy a trabajar. Yo les decía que en esta clase, unidad, que bloque que vamos a trabajar, la propuesta es darle un poco vueltas, resignificar lo que nosotros entendemos como trabajo docente desde nuestra perspectiva analítica, perspectiva teórica o política. Para nosotros el trabajo docente es una categoría analítica que ya desde la misma fundación de la CETERA, ¿no? Cobra un sentido, porque bueno, como muchos de ustedes saben, nuestra organización en la misma fundación toma una decisión, una definición identitaria que es la de definirse como trabajadores, como trabajadoras de la educación. De ahí viene esta idea de que bueno, lo que nosotros denominamos, lo que hacemos, lo que hace la docencia es un trabajo. Desde esa, hay una definición, hay un salto cualitativo, ¿no? En esa definición identitaria hay un libro que en su denominación lo representa, ese salto identitario y cualitativo, que es el libro de la historia de Cetera, que se llama De apóstoles a trabajadores, ¿no? Esa es toda la definición, a partir de donde nosotros empezamos a entender lo que hacemos eh, como un trabajo y también como la actividad humana a partir de la cual nosotros nos constituimos como sujetos sociales. Entonces, bueno, también hay una frase de Estela Maldonado que recuperamos en la clase que dice: trabajo no es lo que se tiene, sino lo que se hace, ¿no? A partir de esa actividad humana en la cual nosotros nos constituimos en un sistema de relaciones sociales. Entonces van a encontrar en esta clase la consideración que hacemos del trabajo docente desde la perspectiva sindical, ¿no? Especialmente en este contexto donde avanzan las políticas neoliberales, la ultraderecha. Ahí rescatamos, nosotros ya la pelea contra el neoliberalismo la venimos dando hace tiempo, y ya hace tiempo también Estela alertaba, Estela Maldonado. Nosotros vamos a tomar hay un libro, un material que ponemos a disposición, que es Estela Maldonado, el legado de una maestra militante, donde nosotros sistematizamos mucho de los pensamientos de Estela. Tomamos Estela porque es una compañera que aportó mucho a esta definición permanente que vamos haciendo acerca del trabajo docente. Y en una de esas alertas que tiraba Estela, decía: un núcleo fuerte a desactivar en este cambio de época es la reducción de la tarea docente a un mero empleo asalariado. La idea neoliberal de la educación como mercancía y del docente como mediador entre el servicio educativo y el usuario cliente ha calado hondo y debemos desmontarla. Hay que pensar nuestro trabajo desde su concepción antropológica como actividad humana, que transforma la materia, las ideas y las relaciones, y no solo desde la categoría de trabajo asalariado. Y ahí lo que decía Estela: el trabajo no es lo que se tiene o no se tiene, sino lo que se hace. Bueno, a partir de esa idea, ese recorrido histórico que nosotros proponemos de la categoría desde la perspectiva sindical, hacemos un breve desarrollo
de las dimensiones constitutivas que para nosotros forman parte de esta categoría compleja que es el trabajo docente. Y esas dimensiones para nosotros son tres fundamentales. Una es la dimensión de la organización del puesto y del proceso de trabajo docente. Ahí vamos a trabajar. Yo ahora hago todo un planteo general, que esto está escrito en la clase y que nosotros después vieron que, recuerden, la mayoría ya lo sabe, pero por las dudas que alguno se está integrando ahora, nosotros tenemos a los 15 días siempre un taller, un espacio de intercambio, donde volvemos después de la lectura y después de la escucha de este Zoom, en ese taller de intercambio que va a ser el 16 de octubre. Ahí volvemos a retrabajar estos conceptos que hoy estamos presentando, más que nada. Les decía entonces, esta categoría, esta dimensión del puesto y la organización del puesto de trabajo es fundamental, pero también hay otra dimensión constitutiva para nosotros que es la organización escolar. Es decir, nosotros tomamos en cuenta de esta perspectiva que el trabajo docente no se realiza en cualquier lado, se hace en una determinada organización escolar, porque básicamente entendemos el trabajo docente como un trabajo colectivo, no de una perspectiva individual, sino el trabajo como un trabajo colectivo. Decimos en muchos de nuestros planteos, el que enseña no es el maestro o la maestra sola, la que enseña es la escuela. Los niños, las niñas, los jóvenes no van a un aula aislada del mundo, van a una escuela. Esa escuela produce una organización institucional determinada para llevar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluso en el devenir del análisis de la categoría, nosotros nos apropiamos de una mirada más etnográfica para repensarlo y también hablamos de cultura escolar como esta dimensión constitutiva, ¿no? Nosotros laburamos en una cultura escolar. Y bueno, la escuela como tal no tiene ese papel tan fundamental en las comunidades, en los lugares donde se instituye como la institución escuela. eh, y bueno, es ahí donde se produce el trabajo docente, por eso también para nosotros es una dimensión fundamental y constitutiva de esta categoría. Y la otra dimensión constitutiva para nosotros es la organización curricular. Si con algo trabajamos nosotros es con el currículum, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también damos toda una discusión de lo que significa ser repetidores del currículum que producen otros o productores de un currículum. Ahí hay todo un aporte también que Alicia de Alba nos ha hecho de manera muy importante en todo este tiempo, desde la perspectiva de cómo entender, definir o tomar la idea de currículum como una política curricular, ¿no? Una mirada política del currículum es lo que nosotros proponemos en este análisis de la categoría. Así que bueno, en esta clase les decía que tomamos el trabajo docente como objeto de estudio, ¿no? Está esta particularidad que es un objeto, eh, ahí hay una relación muy particular que se da en nosotros que somos docentes que investigamos, entonces hay un sujeto que es objeto a la vez, nosotros como sujetos investigando un objeto del cual nosotros también somos es parte constitutiva de esa realidad. Por eso, bueno, es otra mirada desde otro lugar que se hace acerca de ese objeto del cual nosotros formamos parte de eso, ¿no? Ahí entra toda la tensión en la mirada metodológica de la posibilidad o no de la objetividad, la objetivación, bueno, qué tanto es necesario la objetividad o no, todo ese debate que ya algo de eso habíamos planteado en el primer encuentro, en la unidad 1, donde dábamos el debate más epistemológico y metodológico. Entonces, para ir más al hueso, digamos, de la cuestión, como todo proceso de investigación, hay un componente fundamental que, tiene que estar en todo proceso de investigación, que es el componente de los antecedentes, o el estado del arte, o el estado de la cuestión, o el estado de debate, como ustedes lo van a encontrar de distintas maneras de denominación, depende, ¿no?, de el marco metodológico que ustedes consulten o revisen, pero bueno, en general, si los antecedentes son esta especie de estado de situación, lo que existe investigado, ya hecho, hasta que nosotros nos estamos poniendo a investigar, si lo que existe previamente a nuestra propia investigación acerca del mismo objeto de estudio que nosotros planteemos o de un objeto similar
o de una categoría similar a la que nosotros vamos a estudiar. Por eso es todo, muchos hablan de que es una investigación dentro de la investigación misma, es decir, es todo un tiempo que se le dedica a buscar antecedentes científicos para ver qué conocimiento se produjo hasta el momento acerca de este objeto que a mí me está preocupando o que me está generando determinadas preguntas. En esta búsqueda, ¿no? Nosotros hay como dos grandes momentos, pero nosotros no, por los tiempos de este curso, no vamos a dedicar a hacer o a construir un estado del arte, un estado de la cuestión propiamente dicho, como debería ser, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Lo que sí, planteamos el ejercicio de búsqueda em, de conocimiento científico que ya se produjo, porque en los antecedentes como que tiene un doble sentido, una doble función en todo diseño de investigación. Por un lado es, bueno, saber, conocer lo que ya se sabe de ese objeto, pero a la vez la búsqueda de los antecedentes es como un motor que a nosotros nos hace repensar nuestro propio objeto o problema de investigación. Porque muchas veces se nos puede ocurrir un tema, un eje, una temática, un objeto, y la lectura de antecedentes y de investigaciones previas que existen acerca de un objeto similar nos puede llevar a repensar o a redefinir nuestro propio objeto, nuestra propia pregunta. O porque ya se investigó y ya se produjo mucho sobre eso, o porque se lo investigó de una manera y nosotros queremos profundizarlo de otra, con otra metodología, en otro contexto, con otras unidades de análisis, con otro tipo de muestras, bueno, en otro nivel del sistema educativo. Bueno, leer investigaciones previas nos provoca tensionar la propia pregunta que nosotros tenemos como investigadores e investigadoras. Ahí les compartimos en la clase un video muy interesante, un corto de Dora Barrancos, que viene uno a Dora Barranco siempre enseguida la ata o la liga a las cuestiones de género, al debate de género, pero ahí seleccionamos un fragmento de una conferencia de ella donde, bueno, justamente plantea su idea de lo que es la elaboración del estado del arte en un proyecto de investigación. Es muy interesante como Dora presenta una mirada muy crítica respecto a lo que es un estado del arte, un estado de la cuestión. Y concretamente lo que nosotros ponemos en la clase es, como estamos en la temática o en la categoría de trabajo docente, estamos proponiendo algunos enlaces, algunos sitios web a los cuales ustedes, que no son, miren, si ustedes se ponen a buscar, bueno, son infinitos los lugares donde van a encontrar investigaciones, trabajos, ponencias, congresos, encuentros, son infinitos. Nosotros de manera intencional, porque siempre uno, como ya decíamos antes, siempre cometemos el crimen de la perspectiva, bueno, desde este lugar proponemos algunos sitios a los cuales les invitamos a bucear, a recorrer, a conocer, porque ¿hacia dónde vamos nosotros? Nosotros vamos, les decíamos, hacia finalizar el curso tratando de que cada uno de nosotros, con un grupo, un equipo que constituyan, formulen un objeto o problema y describan una situación problemática. Entonces, la propuesta es que empecemos ya con esa tarea, a partir de esta clase, empezar a pensar qué situación problemática hoy nos ocupa, cuál es una situación problemática relevante, significativa, y en ese sentido, nosotros consideramos que yendo, visitando, ahí les proponemos, por ejemplo, trabajos de investigación que tenemos subido en nuestro propio Instituto de Investigaciones Marina Viltes, ahí ponemos el link de la página del instituto, o trabajos presentados en algún seminario nacional que organizó la Red Estrado. Por ejemplo, nosotros como organización participamos de la Red Estrados, que es justamente una red de estudios sobre trabajo docente, que es una red latinoamericana, bueno, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, son algunos de los países que más desarrollo tienen en esta temática. Y ahí ponemos ese link donde, por ejemplo, es el link del congreso que se realizó en 2013 en Paraná, que eso lo puse el de Paraná, porque acá está Natalia, compañera, ahí laburamos mucho porque fuimos organizadores desde la Universidad Autónoma. También está el último que se hizo acá en el país, que es el de La Plata, el último encuentro nacional de la red de estrado. También el encuentro el internacional se realizó en México, ahora el próximo internacional de la red de estrado se va a realizar en el mes de noviembre en Bahía, Brasil.
Bueno, algunos links, incluso hay un fragmento de lo que es la intervención de Sonia Leso, nuestra secretaria general, en lo que fue el encuentro de la red Estrado en La Plata, donde ahí Sonia Leso describe brevemente el sentido de lo que nosotros entendemos, o por qué la CETERA, una organización sindical, está formando parte de una red donde se produce conocimiento científico desde y sobre el trabajo docente. Bueno, y entonces ahí nosotros va a haber, se van a encontrar con la actividad en la clase 2 quienes no la leyeron todavía, finalizando ya la clase 2 está la actividad donde los estamos invitando a hacer este ejercicio. Y también, por un aporte permanente de Rita en este sentido, en esta perspectiva que nosotros le damos a la idea del trabajo docente, está muy fuerte para nosotros la perspectiva de género también, ¿no? Porque, bueno, en esta profesión altamente feminizada, para nosotros es muy importante toda la perspectiva de género que se pueda plantear para el análisis de esta categoría y ahí también les compartimos en la clase un breve fragmento de una conferencia de Graciela Morgade, quien toma, que también es otra compañera muy identificada con todos sus planteos acerca de la perspectiva de género, la educación sexual integral, y en este caso hace ese planteo en perspectiva de género sobre o acerca de la categoría de trabajo docente. Es decir, son un conjunto de elementos diversos que nosotros ponemos a disposición para empezar a desandar el camino. O sea, son propuestas, que nos pasa siempre, que no podemos poner todo, se nos va de la cantidad de cosas que existen. O sea, es una propuesta y como les decíamos en la primera clase, por algunos de ustedes serán vistas por primera vez, no lo habían visto, y para muchos de ustedes que ya son especialistas, ya lo van a volver a ver como por décima vez, y bueno, la idea es que lo relean, lo resignifiquen y promuevan este proceso de construcción que es a la que los estamos invitando, que es construir un objeto problema eh, sobre o acerca del trabajo docente. Entonces, todos estos elementos están puestos en consideración. La clase también finaliza con un punto que nosotros consideramos muy importante porque es el sentido de este curso, que es un punto en el que abordamos el sentido de la investigación educativa para las trabajadoras y trabajadores de la educación, es decir, esto que estamos haciendo, ¿no? Investigación educativa desde la perspectiva del trabajador que acá en este curso se ve claramente reflejado, es decir, nosotros, docentes que trabajamos todos los días en las escuelas y que llevamos adelante procesos de investigación, bueno, ¿desde qué lugar lo hacemos? En este sentido, es que a nosotros nos pareció muy importante hoy convocar al equipo de la escuela del Instituto de Investigación en Marina Vilte, porque bueno, desde ahí es que venimos también promoviendo, ¿no? Nosotros desde los años 90 que venimos laburando esta cuestión de la investigación educativa, cuando por aquel entonces pendía sobre todo los institutos de formación docente la espada de Damocles de la acreditación en los años 90, donde se les exigía investigar a aquellos que no habíamos tenido ni condiciones, ni formación, ni horas para hacerlo. Bueno, se nos exigía como un requisito esa investigación. Desde ahí es que nosotros empezamos a pensar la formación en investigación educativa y ahí realizamos posgrados con el Comahue, postítulos con distintos institutos de todo el país, propuestas de la plataforma del Info, seminarios, diplomaturas de sistematización, narrativas pedagógicas. Bueno, vamos como produciendo la didáctica de la investigación desde este lugar y ahora en esta instancia también estamos con este curso. En todo este camino también estuvo presente lo que nosotros conocemos desde el año 95 como, 95, ¿no, María? Teníamos una duda en la fecha de creación del instituto de 97. 97, 93 la 97. escuela. Sí, 97 el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte, que bueno, ha venido desarrollando distintas investigaciones en distintas etapas y hoy tenemos, bueno, por suerte con nosotros quien fuera la primera coordinadora del instituto, directora Adriana Puigro, allá por la fundación, después también la continuidad de la coordinación con María Valmedina y hoy también con el equipo que ya mencioné al principio, con quienes venimos desarrollando en estos últimos años algunas investigaciones que son las que nosotros les queremos compartir ahora, porque son investigaciones que refieren a esta categoría, trabajo docente, bueno, desde distintos ángulos. Así que
Yo corto acá y paso la palabra al equipo para que bueno, nos comenten un poco por dónde andamos con el Instituto Marina Vinter. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, ahí en principio eso como para dar el marco, estábamos pensando escribir esto que plantea Miguel, ¿no? En los 90, en ese momento en que la dirigencia de la CETERA estaba como buscando formas alternativas de sostener la lucha y la disputa para construir herramientas que sostener, para fortalecer a la docencia. Esto que veníamos trayendo, de que, bueno, en el 73 nos habíamos reconocido, nos habíamos puesto el nombre de trabajadores y trabajadoras de la educación. Y ahí se ve como la necesidad de llenar eso de sistematización, de investigaciones, pero no desde afuera, como objetos, las y los docentes, sino desde la propia perspectiva, tomar eh, por nosotros y nosotras mismas esa posibilidad de investigar. Y ahí vamos a ir viendo como desde el 97 que se crea el instituto para dar una formación más sistemática, porque la CETERA venía realizando investigaciones, no es que empieza ahí, de hecho desde el 93 con la escuela Marina Vilte se comienzan postítulos, investigaciones, formación, la red de docentes que hacen investigación, digamos como que se va nutriendo esa posibilidad y se toma como una estrategia, así como se instala en el 97 la Carpa Blanca, que va a sostenerse 1003 días frente al Congreso, se lanza la posibilidad de sistematizar un instituto de investigaciones pedagógicas, Marina Vilte, dentro de la institución. Y ahí vamos a tener el lujo y el placer de tenerla Adriana, que de un tiempo a esta parte volvimos a tener la posibilidad. Y no sé si querías arrancar vos, Adri. Y yo, digamos, lo que quiero sobre todo destacar es el hecho de que esta es una actividad que se hace entre la CETERA y la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, Quiero decirles que esto era una vieja aspiración eh, manifestada y sentida de diversas maneras, tanto por una como por la otra entidad, ¿no? Es decir, como dijo Miguel Dualde, como explicó María, bueno, en los años 90, desde los años 90 se hace investigación en la CETERA, pero digamos, la idea de la investigación no es algo impostado, sino que tiene que ver con la identidad del docente, tiene que ver con la, la idea del trabajo docente, y yo diría que tiene que ver con la idea de trabajo también, ¿no? Em, en ese sentido, digamos, es que, bueno, se ha trabajado durante muchos años y que en las épocas muy malas, la investigación y la actividad docente, de formación de docentes de CETERA ha sido muy, muy importante, es decir, para alimentar la actividad gremial, y cuando digo actividad gremial quiero decir algo que me parece particularmente importante, que es la agrupación, los vínculos, ¿sí? El hecho de sostener, sostener los vínculos entre los docentes, cosa que, bueno, como sabemos en este momento es uno de los blancos del neoliberalismo, ¿no? O sea, romper vínculos. Eh, y se ataca particularmente a los docentes porque, bueno, si hay trabajadores que tienen una particularidad, que es sostener como una red, ¿sí? Rota en algunos lugares, pero como una red, ¿m? Es decir, una actividad, un trabajo, es la docencia, ¿sí? Piénsenlo, es sumamente interesante el pensar cómo la educación se sostiene en base, ¿sí? a no solamente la existencia del docente, sino la vinculación entre los docentes. Bueno, sobre esto había muchísimo para hablar y también como para sugerir de ahí varios temas de investigación. Ahora, la otra cuestión es que la Universidad Pedagógica Nacional fue creada también, a ver, en la década del 90 fue
creada no, en el 2006, perdón, en el 2008 fue creada, o 2007, ¿sí? Sí, precisamente con una intención muy parecida, o sea, quienes estuvimos en esa creación estábamos muy preocupados por eh, la dificultad legal incluso de los docentes para acceder a posgrados. Y digamos, la situación despareja en la cual quedaban los docentes graduados en institutos de formación docente respecto a graduados en universidades. Em, entonces, digamos, esta idea que es central realmente hasta ahora en la Universidad Pedagógica Nacional, vino acompañada con justamente la convicción de que, digamos, de que la investigación-acción, lo digo un poco a la manera de Freire, la investigación-acción, ¿sí? La docencia y la reflexión, no solamente la reflexión como, bueno, a ver, pienso qué está pasando, sino ir un poco más allá, ¿sí? Y ver, y poder investigar de una manera sistemática, ¿sí? Alguno o algunos de los problemas que aparecen en nuestra práctica profesional como docentes, ¿sí? Con lo cual, digamos, desde el lado de la UNIPE, la vinculación entre docencia e investigación es muy importante. Eh, este curso me parece digamos, tiene todas las posibilidades de ser un ejemplo de, de unir ambas cosas y además de la posibilidad de trabajar institucionalmente entre, ¿sí? Eh, el sector gremial y el sector universitario, ¿sí? Es decir, que hay una distancia que ha habido durante mucho tiempo, si pasa ahora, en este curso pasa a ser otra cosa, porque una cosa es la universidad haciendo extensión universitaria y llegando a las escuelas o de los profesores, ir a hacer una práctica o a hacer una observación, eso es completamente distinto a trabajar juntos en un nivel, en un máximo nivel de, del sistema de educación nacional, ¿sí? Para además investigar acerca de uno de los problemas que más nos acosan y que más nos preocupan a todos. Así que bueno, les agradezco mucho y estaré siguiendo toda esta actividad. Ahí, bueno, retomando esto que plantea Adriana, ahí a lo largo de este tiempo, por ahí con Andrea Núñez, que es otra de las compañeras del equipo, estuvimos pensando por ahí algunas investigaciones que nos pudieran dar un poco esto, cómo se articula el sindicato con distintos espacios académicos, cómo consigue distintos financiamientos, cómo define distintas formas de investigar, siempre con esta atracción, ¿no? De la investigación-acción, de la investigación participativa, donde en función de los distintos contextos y las distintas posibilidades, se han dado distintos formatos de investigación y distintos formatos de participación de las y los trabajadores de la educación. Son siempre como parte del colectivo de los sujetos que sostienen las investigaciones que se van desarrollando desde el instituto. Allá por el fines de los 90, lo que se define es en principio una necesidad de armar un diagnóstico permanente de la situación, porque frente a esa fragmentación, que vamos a ir pasando por distintos momentos y distintas coyunturas que vamos a ir, pero bueno, la posibilidad de tener el conocimiento construido desde la propia perspectiva de clase trabajadora sobre lo que está sucediendo en las distintas jurisdicciones, en las distintas escuelas, en los distintos niveles del sistema educativo, empieza a ser como una de las prioridades que toma la organización docente. Entonces, se va a sostener esta situación permanente en función de, desde el instituto, en articulación con los distintos sindicatos de base de cada jurisdicción. A la vez se va a decir hay que salir a disputar lo que es la evaluación, porque una de las
cuestiones muy duras que nos enfrentamos fue con respecto a, bueno, qué se evaluaba, quién evaluaba y cómo. Entonces, desde CETERA se define, bueno, hay que empezar a pensar una evaluación formativa, una evaluación en la escuela, desde las y los docentes que están trabajando cotidianamente en la escuela. Entonces, primero funciona una experiencia piloto en 2 escuelas de La Matanza, ahí se articula con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y se hace un equipo conjunto en los cuales estamos participando en las escuelas y en cada escuela también se arma un equipo. Entonces, no solo, yo ahí tengo la posibilidad de conectarme con el instituto y participo como estudiante de la facultad, digamos, participan estudiantes de la facultad, profesores y compañeros y compañeras en esta primera instancia del SUTEBA y del Instituto Marina Vilte, donde se realizan investigaciones, observaciones. Después, esta experiencia es tomada para realizarla en 5 jurisdicciones y ya ahí 16 escuelas participan, donde se va a poder ir eh, haciendo las reuniones acá. En esa época había que viajar y costear los pasajes como para poder encontrarnos los equipos de la coordinación nacional y después en cada jurisdicción se realizaba el trabajo de campo, de observaciones y de entrevistas presenciales. Esto va a traer esa primera posibilidad, decían muchos de las y los docentes participantes, de poder desnaturalizar lo cotidiano y distanciarse, ¿no? Poder empezar esa cuestión más reflexiva de cómo con el grupo de docentes a reflexionar sobre el propio trabajo. Ahí vamos a avanzar en otra de las líneas de trabajo que va a definir el instituto, que tiene que ver con la salud docente. Ahí va a venir de Olivia Martínez, que también tienen algún material de ella para ver, que va a empezar a reflexionar a partir de estas cuestiones del riesgo del trabajo, también en el trabajo docente. Se va a unir ahí en el 99 con la Asociación de Psicólogos y a partir de la Asociación de Psicólogos van a trabajar con cursos y jornadas en lo que en un primer momento se va a llamar malestar docente, que después van a pasar a ser riesgo psíquico y después lo van a empezar a inscribir más en lo que sería condiciones de trabajo docente. Ese proceso va a derivar también en inscribirse en la red de estudios del trabajo docente, también en el 99 que vamos a ser parte de esa fundación dentro del espacio de Claxo, eh, para derivar ahí. Eh, Otra de las alianzas por ahí que se hacen es a partir del 2001 vienen organizaciones de pueblos originarios a la CETERA a preguntarnos a las y los docentes por qué estaban contra el censo. Y la CETERA justo también estaba resistiendo el censo, que tenía con bastantes dificultades. A partir de ahí, en asociación con la Universidad de Luján, se va a empezar a trabajar en la educación multicultural y se va a empezar a trabajar en círculos de reflexión, porque ahí también vamos a tener los aportes de el epistemólogo Hugo Semmelman, que va a trabajar con nosotros en esa posibilidad de pensar y desnaturalizar, ¿no? De ir desarmando eso que estaba por ahí con dificultades de ser apropiado en cada territorio. Vamos a hacer ahí un salto por ahí para ver después, avanzando un poquito más cerca, donde vamos a tomar educación secundaria y vamos a ver educación popular en escuelas de sectores escuelas secundarias. Ahí vamos a trabajar de nuevo con la Universidad de Luján, pero vamos a conseguir un financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica, lo que va a permitir que del equipo central viajemos a escuelas a hacer las observaciones, las entrevistas y también costear pasajes para que compañeros y compañeras de los sindicatos puedan venir y participar en esto que decíamos, que se va a dar siempre no poniendo a las y los trabajadores de la educación como objetos, sino como sujetos activos en la propia investigación. De ahí hacemos como un salto bastante grande en el cual
principalmente a partir de la pandemia, si bien por ahí algunas cuestiones de estas posibilidades de el trabajo remoto veníamos haciendo, a partir de la pandemia empezamos a tener la posibilidad de armar las entrevistas y los espacios de diálogo y reflexión con las distintas jurisdicciones e inclusive con distintos países. Vamos a empezar a mirar las condiciones de trabajo, no solo en nuestro país, sino poniéndonos en diálogo a través de la IEAL con otros países de Latinoamérica e inclusive con otros países del mundo a través de la Internacional de la Educación. Ahí, para estas investigaciones en particular, vamos a empezar a tomar también formatos de encuesta, ahí articulando. Otra cosa interesante es que en general las investigaciones articulan distintos sectores dentro de la CETERA. Particularmente esta es la Secretaría de Salud Laboral, que creo que está Adriana Monteverde por ahí presente, con quien se articula desde la Secretaría de Educación y realizaron distintas encuestas eh, donde las y los docentes pueden ir eh, nutriendo, construyendo distintas modificaciones y empezamos a visualizar esto que empieza a aparecer como eh, las distintas reconfiguraciones del trabajo docente. A partir de esta parte, por ahí retomo, pero por ahí este formato también nos permite articular con otra de las líneas que se definen de investigación que tienen que ver con el avance en las tendencias privatizadoras y mercantilizadoras de la educación, que ahí Liliana nos iba a contar un poco. Bueno, muchas gracias. La verdad que agradezco enormemente a la CETERA y a UNIPE por esta oportunidad de estar. Realmente es un encuentro federal porque he observado los comentarios y hay gente de todas las localidades del interior, de las distintas jurisdicciones. Sí, yo voy a hablar sobre 4 investigaciones muy brevemente sobre los aspectos metodológicos y sobre los resultados obtenidos. Las investigaciones están en la mediateca de CETERA, así que ustedes pueden acceder si quieren y si les interesa la temática. Voy a hablar en primer lugar de 2 investigaciones que tienen aspectos metodológicos compartidos. Una se titula Situación educativa y problemáticas emergentes durante la pandemia, es del 2022, y otra investigación que se titula Los procesos de privatización y mercantilización educativa después de la pandemia en Argentina, las alianzas público-privadas, que es del 2024. Para realizar esta investigación, o sea, estas 2 investigaciones, en la primera estábamos en plena pandemia. Lo que hicimos fue fundamentalmente utilizar datos secundarios, o sea, nosotros en una investigación, creo que un poco lo decía Miguel, podemos utilizar datos primarios, que es a través de las encuestas, entrevistas, observaciones, nosotros obtenemos nuestra propia información, o datos secundarios a partir de documentos, de artículos periodísticos, de las páginas web de los ministerios jurisdiccionales, donde constaban las acciones que se realizaban durante la pandemia, sobre todo de las ONGs y los ministerios de educación nacional provinciales y las grandes empresas ligadas a la tecnología, ¿no? También en estas investigaciones hicimos una breve encuesta autoadministrada a los equipos de educación de los gremios docentes de base de CETERA que pertenecen a las distintas jurisdicciones. O sea, siempre nosotros incorporamos la mirada de los gremios de base de la CETERA, de los referentes de estos gremios de base de la CETERA. Em,
los principales resultados de estos dos trabajos nos muestran que si bien la privatización educativa no comienza con la pandemia, sino que ya venía, era un proceso que venía avanzando desde mucho antes, sí lo que sucede es que se acelera notablemente en la pandemia y en un proceso amplio de mercantilización que consiste en la integración de los intereses del mercado en las políticas públicas. Lo que se observa es justamente un incremento de la participación del sector empresarial privado que empieza a ofrecer sus servicios en el campo educativo y que realmente los estados, tanto nacional como provinciales, están muy abiertos justamente a esta incorporación porque eso es lo que les permite mantener el proceso de continuidad pedagógica por el que todos nosotros como docentes hemos atravesado durante esa época. Esto se da además en un contexto que no podemos dejar de mencionar, que se conoce como tecnofeudalismo o como capitalismo de la vigilancia, según se ponga el acento en las grandes corporaciones o en el comportamiento humano, que es la materia prima que luego se traduce a través de los algoritmos en datos predictivos que son comprados y vendidos en el mercado y se constituyen en el principal capital de las empresas tecnológicas. Es lo que se conoce como Big Data. Las empresas de tecnología entonces se constituyen en un componente fundamental y no voy a mencionar a todas, sino quiero detenerme en dos de ellas que son justamente empresas que tienen en este momento un papel muy importante. Una de ellas es Tigmas. Tigmas es un desarrollo de la empresa Vidatech. Aquellos que hayan tenido oportunidad de participar en la Feria del Libro, en las últimas ediciones de la Feria del Libro, van a encontrarse a la entrada de la Feria del Libro con un gran stand de Tigmas en donde se ofrecen en general entrevistas a funcionarios, ministros de educación, académicos. O sea, Tigmas tiene un papel predominante en nuestro país y es una empresa que brinda plataformas, asesoría educativa digital a las escuelas y programas de formación a docentes y directivos. Además, trabaja activamente en muchas provincias, por ejemplo, en San Luis, Misiones, San Juan, Tucumán. Es decir, se ha contratado a TICMAS desde los gobiernos provinciales, tanto como plataformas para el desarrollo de la actividad docente, en la incorporación de contenidos digitales, recursos y también para la formación docente. Y la otra empresa es, bueno, una de las más conocidas, que es Google, que a través de Google for Education o de Google Classroom o del Meet es una de las empresas más usadas por los docentes y durante la pandemia una de las principales plataformas usadas por los docentes. En cuanto a la formación docente, también se ha producido en este campo un avance muy importante de la mercantilización educativa. Tenemos que recordar que veníamos del gobierno de Mauricio Macri, en donde se había justamente dejado sin presupuesto el Infod y se había desactivado prácticamente el programa Nuestra Escuela, que ofrecía capacitación gratuita a los docentes a través de las universidades. Y justamente ese vacío, ese lugar, fue ocupado mayoritariamente por las grandes empresas que además de ofrecer plataformas, también ofrecían una serie de cursos de formación docente, especialmente en estrategias digitales y en el uso de las nuevas tecnologías. Quiero mencionar dos, aunque hay un montón de empresas o fundaciones que se han dedicado a la formación docente durante la pandemia. Una de ellas es la Fundación Telefónica Movistar, que a través de la plataforma Profuturo
Elabora programas educativos todos los años de formación docente, que son propuestas online y gratuitas de formación educativa y que ofrecen un montón de cursos y permiten que cada docente pueda armar su propia propuesta. Y fundamentalmente los cursos son sobre las TIC, sobre innovación y habilidades digitales. Y la otra fundación, justamente, es la fundación del Grupo Petersen. Esta fundación, además, está compuesta por los bancos, la fundación del Banco San Juan, del Banco Santa Fe, del Banco Entre Ríos y del Banco Santa Cruz, que además, por ser una fundación que tiene los bancos donde cobran los sueldos los docentes de estas jurisdicciones, tiene la posibilidad de tener el mail y la forma de contactar directamente a todos estos docentes, ¿no? Y ofrece justamente una serie de cursos, de conferencias, de charlas sobre estas temáticas, em, y que además digamos, el enfoque que ofrece en estos cursos es un enfoque sumamente empresarial, desde una perspectiva empresarial. En general, los docentes de estas fundaciones son justamente docentes que son CEOs de grandes empresas como Siemens, Bunge Born, Standard Bank, Fiel, Grupo Sofía, Qatar Foundation, Siderar, Las Marías, Petrobras, etcétera. En algunas provincias incluso estos cursos dan puntaje porque se han firmado convenios con los ministerios de educación de las distintas jurisdicciones. Otras empresas que también han incursionado en la formación docente durante la pandemia son Pampa y Energía, la Fundación Bunge y Born, la Fundación Pérez Compán, la Fundación Bember, la Universidad Austral, etcétera. En cuanto al trabajo docente, la información que pudimos recabar a través de los sindicatos de base en ese momento nos mostraban fundamentalmente la escasa disponibilidad de dispositivos tecnológicos que eran indispensables para sostener la continuidad pedagógica, las dificultades de conectividad durante este periodo y además el esfuerzo desmedido de los docentes que utilizaron elementos provistos mayoritariamente por ellos mismos, sin contar con cobertura de parte del Estado nacional o jurisdiccional, y que establecieron redes de solidaridad tejiendo puentes para tratar de llevar adelante la continuidad pedagógica, aunque quedó al descubierto la profunda desigualdad que existía entre las distintas jurisdicciones para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el territorio nacional. En la pospandemia, estas fundaciones, estas empresas continúan actuando y desarrollando sus acciones en el campo educativo, tratando de desarrollar una serie de alianzas con el sector público, con el objetivo de legitimar el negocio tecnológico, que de alguna manera era un negocio de miles de dólares, millones de dólares en toda América Latina y en Argentina también, y que se presentaba como realmente muy apetecedor, muy digamos, las empresas lo veían como un campo de inversión muy rentable, ¿no? En ese momento. Y justamente la forma como de alguna manera actuaban las empresas fueron haciendo alianzas con el sector privado para marcar agendas, estableciendo reuniones, estableciendo
congresos, a donde invitaban justamente a los funcionarios académicos del sistema educativo para definir sobre todo prioridades de la agenda educativa, para generar también nuevos compromisos eh, sobre todo entre estos organismos públicos y fundaciones empresariales, de manera de permitir la expansión del negocio de las empresas dedicadas a la tecnología. Otra de las investigaciones sobre las cuales me voy a referir en este momento con otro tipo de metodología es la investigación titulada Las reconfiguraciones del trabajo docente y el uso de las tecnologías educativas en la pospandemia. Esta investigación es del 2024 y justamente la idea que nosotros teníamos o la pregunta que nosotros nos hacíamos en ese momento era acerca de las condiciones de trabajo docente y de los usos de las tecnologías en la pospandemia, para analizar si había habido cambios significativos tanto en los modos como en los sentidos del trabajo pedagógico a partir de la experiencia vivida en la pandemia, y tratar de describir cuáles habían sido esos cambios y qué alcances tenían estos cambios, qué diferencias y qué similitudes se daban en cada uno de los niveles educativos, para conocer cuál era el lugar que tenían en ese momento las tecnologías. Em, Nosotros en esta investigación diferenciamos dos cuestiones: el uso de las tecnologías a nivel comunicativo del uso de las tecnologías a nivel didáctico-pedagógico. Esta investigación convocó a docentes en ejercicio con la idea de constituir un sujeto colectivo para la construcción de conocimientos, un poco lo que venía hablando Miguel, Adriana, María. La idea es que los docentes, trabajáramos con los docentes en entrevistas grupales, donde convocamos alrededor de 34 docentes de los niveles inicial, primario y secundario, de un montón de jurisdicciones: provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán. O sea, queríamos realmente una mirada federal sobre esta situación, y la única condición para participar de estos grupos donde se realizaban entrevistas grupales era que estuvieran ejerciendo su trabajo en un grado o curso de nivel inicial, primario o secundario durante el año 2023 en escuelas de educación común y del sector público estatal. Bueno, el enfoque metodológico, un poco como justamente lo mencionaba Miguel, era cualitativo. La idea era no partir de una hipótesis previa, sino partir de una especie de marco teórico inicial o estado del arte, que nos permitiera orientar justamente la indagación, pero luego hacer un análisis de toda la información empírica, como una suerte de espiral donde íbamos de la teoría a la empiria y de la empiria a la teoría, para poder interpretar justamente esta información que se producía a través de los grupos de discusión con los docentes de las distintas jurisdicciones. Además, la pluralidad en la procedencia de los entrevistados nos aseguraba claramente una mirada federal de este contexto pospandemia, ¿no? Además, nos permitía también analizar una diversidad de escenarios regionales e institucionales donde se producía el trabajo docente.
Este trabajo con los docentes permitió también una mirada completamente reflexiva por parte no solo del equipo de investigadores del Marina Vilte, sino también por parte de los propios docentes que participaban no solo como objeto de investigación, sino también como sujetos que reflexionaban sobre la misma situación que se estaba analizando, y eso permitía una construcción subjetiva también de conocimiento al poder sistematizar el conocimiento que se estaba produciendo en las mismas entrevistas, ¿no? Justamente nosotros lo que pudimos dar cuenta es que el uso de las tecnologías y las condiciones laborales de la docencia sufrieron cambios estructurales bastante importantes. Em, y los relatos ponen en manifiesto el creciente aumento del trabajo administrativo en detrimento de lo pedagógico en todas las jurisdicciones, la falta de formación, la escasez de recursos y de los dispositivos para trabajar cotidianamente en las escuelas. En la mayoría de los casos, la tecnología es autogestionada por los propios docentes, y también los resultados muestran una notable desigualdad regional en las condiciones de trabajo. este, Realmente algo que nosotros habíamos analizado en investigaciones anteriores fue justamente que la pandemia había exacerbado la desigualdad educativa previo a la pandemia, ¿no? La sobrecarga de trabajo también es un problema histórico, independientemente del nivel de que se trate o de la modalidad educativa. Y la otra investigación, y con esto quiero cerrar, es sobre alfabetización inicial y trabajo docente. Esta investigación es más nueva, la hemos cerrado en el 2025, pero con esta investigación queríamos poner de manifiesto de alguna manera el contexto en la era de Milei, la desinversión en el área de educación, que es justamente en el área de educación y cultura la mayor desinversión. Es un trabajo también que se realizó con una metodología cualitativa. El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas grupales, de intercambio y de discusión, y contaron con la participación de 31 docentes de nivel primario pertenecientes a los sindicatos de base de la CETERA, de las jurisdicciones de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis y Santa Fe. Y la condición requerida para participar en estos grupos era justamente que estuvieran ejerciendo como docentes a cargo de al menos un grado o curso de nivel primario de la unidad pedagógica compuesta por primero y segundo grado durante el año 2024 en escuelas de educación común, ya sea urbanas o rurales, y del sector público estatal. Esta investigación, el trabajo de campo, se realizó en los meses de julio y noviembre del 2024, y ya salió la publicación del informe en el 2025, a mediados de año. Fue un trabajo de tipo colaborativo y colectivo, basado justamente en una reflexión conjunta y un análisis grupal, em, porque la idea fue también construir una mirada federal que permitiera dar cuenta de la complejidad y heterogeneidad de los contextos en que se fueron desarrollando los procesos de alfabetización. Ustedes recuerden que la política más importante durante el gobierno de Milei fue justamente el Plan Nacional de Alfabetización, llevado adelante fundamentalmente por una ONG
llamada Argentinos por la Educación, que les debe sonar bastante. Esta ONG está respaldada por grandes grupos empresariales y se constituyó como una suerte de Ministerio de Educación Nacional paralelo, porque no solo marca agenda e impulsa determinadas políticas públicas, sino que también lleva adelante todo lo que es el monitoreo y la evaluación de los planes de alfabetización jurisdiccionales. Em, el Plan Nacional de Alfabetización, esta política impulsada por el Ministerio de Educación Nacional y por la ONG de Argentinos por la Educación, nos marca como una nueva etapa. Si en los 90 los principales lineamientos teóricos que orientaban las políticas públicas de Argentina provenían de organismos internacionales, nosotros tenemos en nuestras cabezas los lineamientos del Banco Mundial y del BID durante los 90. Actualmente los interlocutores directos son empresas y fundaciones en una alianza muy estrecha con el sector público, ¿no? Em, y justamente a partir de esa alianza se instala en la sociedad y exacerbada por los medios de comunicación hegemónicos la idea de una crisis educativa, se sobredimensiona la idea de crisis educativa. Nosotros sabemos que hay problemas educativos, ustedes son docentes, saben en la tarea cotidiana que siempre nos enfrentamos con problemas, necesidades educativos, pero hablar de una crisis educativa es realmente exacerbar los problemas, justamente para de esa manera favorecer la acción y la intromisión del sector privado en el campo educativo. Además, esta idea de crisis se fundamenta justamente en resultados de evaluaciones estandarizadas. Nosotros sabemos que las evaluaciones estandarizadas nos pueden marcar tendencias, pero que nunca se pueden tomar los resultados estadísticos tal cual, porque es decir, esas evaluaciones tomadas en condiciones diferentes nos pueden dar resultados diferentes, por lo cual nunca esos resultados estadísticos se pueden tomar literalmente, ¿no? Estas evaluaciones nos hablaban de 4 de cada 10 estudiantes que no comprendían lo que leían. Em, pero también desde un enfoque que es decir, el enfoque fonológico, y también desde un enfoque de fluidez lectora, porque muchas de las evaluaciones lo que hacían era justamente medir la fluidez lectora, entrando en una contradicción con los objetivos del Plan Nacional de Evaluación, de Alfabetización Inicial, que de alguna manera planteaba favorecer la comprensión. Es decir, bueno, la fluidez lectora, las pruebas de fluidez lectora no tienen nada que ver con la comprensión, sino que tienen que ver con la rapidez con que se lee, ¿no? Em, bueno, es decir, este plan jurisdiccional se está llevando adelante en todas las jurisdicciones, no en todas con los mismos enfoques, pero hay un predominio justamente del enfoque fonológico, y nosotros lo que queremos, lo que hemos visto hasta ahora es que es un plan, una política donde predominan las estrategias centralizadas que bajan, ya sea desde el nivel nacional o desde el nivel jurisdiccional, a las instituciones, y donde los docentes y las escuelas son como receptores pasivos de estos programas educativos, que de alguna manera desconocen e ignoran todas las mediaciones que provienen de la práctica cotidiana de las escuelas, que justamente condicionan la tarea docente. Como dos grandes, digamos, conclusiones, podemos decir que lo que se observa en la aplicación de estos programas o de este plan es que
hay una alianza muy fuerte en la mayoría de las jurisdicciones con el sector privado, ya que muchas de las fundaciones, ONGs que impulsan los planes jurisdiccionales, a su vez ofrecen también capacitación docente y formación docente, o sea que están como de los dos lados del mostrador, ¿no? Para la implementación de estos planes en las jurisdicciones. Además, todos los planes jurisdiccionales contemplan proyectos de evaluación de los aprendizajes. La modalidad más frecuente de estos proyectos es la fluidez y comprensión lectora. La carga está puesta sobre todo sobre la fluidez. em, y además se adoptan para realizar estas evaluaciones un enfoque de evaluación estandarizado en casi todos los casos. Salvo en provincia de Buenos Aires, que nosotros sabemos que el enfoque es completamente diferente. Nosotros creemos que los resultados de estas evaluaciones deberían complementarse con información que provenga de otras fuentes mucho más cualitativas y que nos permitan entender los procesos que tienen lugar al interior de las escuelas, sobre todo ofreciendo una mirada contextualizada de las condiciones pedagógicas. En este escenario sabemos que las reconfiguraciones organizacionales asociadas a estas políticas de alfabetización implican grandes cambios en los entornos de trabajo de los docentes y obligan a las y los trabajadores de la educación a modificar muchas veces el contenido de su actividad, sus tareas cotidianas y también sus posicionamientos y enfoques teóricos, ¿no? En sus lugares de trabajo. Bueno, con esto termino y le paso la palabra no sé a quién, si a Miguel, María. Bueno, gracias Lili. Bueno, gracias Liliana, gracias Adriana, María, por todo esta descripción que han hecho de lo que venimos haciendo. Bueno, también comentar a los compañeros en todo este proceso, también desde el instituto venimos participando en un proyecto que convoca a la red CEPA, de la cual también formamos parte, es la Red Social para la Educación de la Educación Pública de las Américas. Ahí también dimos continuidad a este trabajo que describió Lili sobre la mercantilización y privatización de la educación, nada más que lo focalizamos a partir de esta convocatoria que hace la Red CEPA en un contexto global, especialmente en las Américas, de avance de las derechas y ultraderechas en los distintos países, así que este estudio que acabamos también de terminar, un informe de avance que va a ser pronto publicado, refiere, ¿no?, a esta nueva característica del proceso de mercantilización cuando gobiernos o cuando los think tanks de la derecha son los que están siendo los nuevos interlocutores para la definición de las políticas públicas, como decía Lili. En este sentido, describimos, ¿no?, estos nuevos aparatos privados de hegemonía, ¿no? Como estas alianzas que nombra Lili, esta alianza público-privada, en realidad estamos viendo cómo son más bien alianzas del sector privado para tener una influencia directa en la educación, ya sea para imponer los valores del mercado, los valores de la derecha, como para hacer negocio también en este contexto con el botín de la educación. Y la otra investigación que estamos diseñando ahora mismo del instituto es a partir de una problemática que se plantea a escala mundial como ustedes saben que formamos parte de la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación está planteando que para el 2023, para el 2030 van a faltar en el mundo más de 40 millones de docentes. Y ese diagnóstico que ellos lanzan tiene que ver con el desprestigio de la carrera, los bajos salarios, la desprofesionalización, la precarización. Ellos hablan de un abandono que se está produciendo en muchos países de la carrera por elegir otras profesiones o para, bueno, directamente no inscribirse. Así que nosotros estamos estudiando
esta situación o queremos empezar a estudiar bien lo que pasa en nuestro país, porque por otro lado nos dicen que también hay un descenso en la tasa de la natalidad, por lo que va a implicar menos estudiantes. Entonces, esas variables que de acuerdo en manos de quien caigan los análisis para la definición de las políticas puede significar más ajuste, más recorte, cierre de cursos, nosotros queremos contraponer el estado de situación del trabajo docente, cuáles son las características para que no sacar una foto como lo que va a ser, vieron que ustedes saben por ser docentes, la gran mayoría que están por implementar lo que es el REMPE, este relevamiento nacional sobre, como un censo docente, que pretende sacar una foto de la situación que seguramente va a decir sobran docentes en tal lado, hay pocos alumnos en tal curso, va a tirar una foto que tiene que ver con un sistema educativo propio de una política de ajuste, en vez de pensar en un sistema educativo en perspectiva, en vez de poder evaluar cuántos salones faltan de escuela secundaria, cuántas salas de 4, de 3 no están garantizadas en el sector público, todo ese tipo de datos nosotros lo necesitamos relevar y para eso estamos armando también un proyecto ahora de investigación para salir al cruce con ese otro planteo para decir, bueno, no, en realidad, si, en realidad faltan docentes porque todos tendríamos que tener un solo cargo, con ese solo cargo poder tener un sueldo digno, entonces tener escuelas con jornada completa, con lo cual se necesita duplicar el presupuesto de infraestructura. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, bueno, faltan docentes, faltan escuelas, falta salario, falta recursos, falta inversión, y entonces queremos salir a discutir esos datos oficiales con esta otra mirada, ¿no? Entonces, en ese laburo estamos ahora. Y bueno, pronto vamos a empezar a sacar los primeros informes. Estamos trabajando ahora en la construcción del instrumento porque estamos entrevistando informantes clave, como hemos decidido en primera instancia entrevistarnos con compañeros de juntas de escalafonamiento o tribunales para que ellos nos den un poco una idea general para después empezar a focalizar el instrumento en la construcción de los datos propiamente dicho. Les agradecemos este tiempo, esta escucha, esta participación. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el medio y en el marco de este plan de lucha que estamos sosteniendo con la CETERA. El 14 movilizamos desde todas las provincias. Ya el día de ayer instalamos carpas en varias de las ciudades principales de nuestras provincias. Estamos en este plan de lucha por una nueva ley de financiamiento, por apertura de la paritaria y por la defensa de la educación.